En el webinar del día de hoy, la doctora Marion Pearl-Cobian hablará sobre la elevación de endorfinas contra COVID-19. Pero, ¿qué son las endorfinas? Son péptidos opioides endógenos formados por encefalinas, endorfinas y dinorfinas. La 5-metaencefalina pertenece a las primeras y activa un receptor fundamental para la división y reparación celular con efectos inmunorreguladores y antiproliferativos. Al ser un factor de crecimiento, se le conoce como factor de crecimiento opioide. Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. El día de hoy, bueno, es una sesión académica virtual con una invitada que es amiga del laboratorio Bioquimed, que es amiga de la MEPAD, es maestra en área de ciencias y actualmente es médico candidato a doctor en farmacología clínica y experimental por la UNAM. La trajimos desde las tierras poblanas, le damos una gran bienvenida. Actualmente, la doctora Marion Pearl-Cobian, bienvenida doctora, es coordinadora clínica del proyecto de investigación de prevención de neumonías por COVID con interferón y naltrexona. El día de hoy pues, nos va a compartir un tema muy interesante, ya que, bueno, pues Bioquimed y la MEPAD pues somos más que salud mental. También abordamos otros temas de salud y bueno, pues ahorita con el tema de COVID, pues seguimos en la batalla, ¿no? Entonces le doy la bienvenida, doctora Marion, y pues le cedo la palabra. Platíquenos un poquito de qué es lo que está haciendo ahorita, doctora. Claro que sí, hola, buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Yo encantada de estar aquí con ustedes que me han apoyado tanto en todos los proyectos. Pues bueno, hemos estado trabajando mucho con naltrexona. Yo llevo 10 años trabajando con naltrexona en dosis bajas. Hace 10 años empecé a leer sobre este tema y me pareció impactante. Estuve toda una noche leyendo y abordando todo lo que era la naltrexona en microdosis, porque es un inmunorregulador, como ahorita se los voy a platicar. Y entonces, bueno, ese día, esa noche, yo dije, yo tengo que hacer investigación en este campo. Y así es como, pues he ido llegando, hice la maestría, hice el doctorado, y ahorita estoy trabajando con naltrexona en microdosis en el doctorado. Bueno, cuando apareció COVID, vimos que tenía un gran potencial, y ahorita les voy a platicar todo el porqué, ¿no? Lo primero es que les voy a platicar el papel regulador que tienen las endorfinas. Siempre hablamos de las endorfinas como sustancias que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir placer, que quitan el dolor. Sin embargo, hay más allá en las endorfinas, ¿no? Entre los péptidos endógenos que normalmente englobamos como endorfinas, tenemos a las encefalinas, las dinorfinas y las endorfinas propiamente, ¿no? De las encefalinas tenemos esta que está aquí, donde está la flechita, la metaencefalina, ¿sí? Que es un péptido, tiene 5 aminoácidos, es un péptido de 5 aminoácidos, y esos 5 aminoácidos son maravillosos porque son reguladores de muchos procesos celulares. También se les llama OGF, que significa Opioid Growth Factor, porque es un factor de crecimiento opioide, es decir, un regulador del crecimiento celular. Y es muy interesante porque se ha encontrado en todas las células, en virus, bacterias, mamíferos, es ubicuo, se ha encontrado en todas las especies, ¿no? Entonces, ¿me ayudan? Ahí está, ok. Entonces, bueno, esta vía la describen en 2008, Sagón y colaboradores. Se empiezan a estudiar en los 80, se empiezan a diseñar la naltrexona como un bloqueador opioide, y empiezan a ver que cuando lo utilizan se elevan endorfinas, pero no se sabía muy bien qué hacía y no se sabía muy bien cómo lo hacía. Y es en 2008 cuando Sagón y sus colaboradores describen toda esta vía de opioid growth factor, el factor de crecimiento opioide, y su receptor, que básicamente es el factor de crecimiento opioide, que es la 5-metaencefalina, ingresa a la célula, es este verdecito que vemos, esas bolitas verdes que vemos ahí, es el OGF, ¿sí? Y esas bolitas se unen a su receptor, el factor de crecimiento opioide de la encefalina se une al receptor que está en el núcleo de la célula. Una vez que se unen, se internalizan y entonces empieza la transcripción de diversos genes, ¿no? Estos son algunos de los que han encontrado, algunos aumentan, algunos disminuyen, ¿no? Entre todos estos genes hay algunos que nos llaman mucho la atención, como el Gentolip, que es un regulador de autofagia,
y principalmente estos que regulan el ciclo celular, ¿no? Que nos mejoran, digamos, el control de calidad del ciclo celular. Una vez que se internaliza, aumenta la expresión de P21 y P16. Estas dos, a su vez, inhiben diferentes CDKs. Y bueno, pues las CDKs son estas que vemos aquí. Las CDKs son sustancias que se tienen que elevar en el ciclo celular, y una vez que se elevan pueden pasar de fase G1 a fase S, a fase G2, a fase M, ¿no? Para que la célula vaya pasando de una fase a otra, tiene controles de calidad donde censa la calidad del DNA, la calidad de toda la función metabólica de la célula, y si todo está bien, pasa a la siguiente fase. Entonces, cuando P21 y P16 me reducen la cantidad de estas ciclinas, lo que me hacen es que me frenan el ciclo celular, o sea, la detienen a la célula, y esto nos da varias posibilidades interesantes. A ver, no me puedo pasar. Ahí está. Esto es como un control de calidad, ¿no? Como esta persona que tenemos a nuestra izquierda, que es una persona que está en una empresa revisando que la calidad del producto sea bueno, pues esto mismo pasa cuando nosotros frenamos ciclo celular y trabajamos por medio de las CDK, que son ciclinas. Esta CDK, específicamente CK2, tiene un efecto en la reparación de DNA. Por ejemplo, el DNA puede tener metilaciones, puede tener diferentes tipos de alteraciones, y entonces lo que hace la CDK es que frena el ciclo celular. Ahí otra vez, por favor. Ajá. Frena el ciclo celular, ¿sí? Eleva P21 y P16, bajan las CDKs, frena el ciclo celular, y esto va a favorecer dos vías. O repara el DNA y la célula sigue trabajando correctamente, o entra en mecanismos de senescencia, que es como un estado de adormecimiento de la célula, donde la célula no está muerta, pero tampoco está activa, es un metabolismo disminuido, y entonces esta célula ya no tiene un efecto, ya no causa daño en el organismo, o entra en mecanismos de apoptosis, que también es muy favorable a comparación con otros inmunomoduladores que producen necrosis, y entonces con la destrucción celular hay toda una serie de eventos. Podríamos decir que cuando nosotros activamos esta vía, es la diferencia entre disparar con un francotirador a una célula dañada o echar granadas cuando hay una célula dañada, ¿no? Cuando nosotros echamos una granada y hay una célula dañada, no solo daña la célula, va a dañar todo el entorno. Pero cuando nosotros usamos el francotirador y solamente nos dirigimos a una cepa dañada, por ejemplo, una clona del linfocito B, una clona del linfocito T, que es autoinmune, que está activada en una forma normal, entonces podemos tener un tratamiento muy selectivo que no nos causa inmunosupresión. Entonces, bueno, ¿cómo se modula? ¿No? Porque esta es la parte más interesante de todo. La vía del factor de crecimiento opioide y su receptor se puede modular por medio de la naltrexona. La naltrexona es un medicamento que no fue diseñado para esto, sino que una vez que lo empezaron a utilizar, encontraron que aumentaban endorfinas. Las endorfinas son estas, el OGF que aumenta, ¿sí? Y eso se da en dosis altas y en dosis bajas. Solamente que cuando utilizas una dosis alta, la naltrexona bloquea al receptor. Así como vemos aquí a la izquierda esa pechecita roja, está bloqueándonos al receptor, ¿sí? Y entonces aumenta endorfinas, pero bloquea el receptor. Si nosotros lo usamos en una dosis que dure solamente 6 horas, después de ese bloqueo de 6 horas, vamos a tener un aumento de receptor y un aumento de ligando, que es la endorfina, ¿no? Cuando esto pasa, frena la proliferación celular, y esto se ha encontrado clínicamente que es muy útil, tanto en cáncer como en enfermedades autoinmunes, ¿no? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando encontraron que la naltrexona aumentaba las endorfinas, pero tenía muchísimos efectos secundarios, 50 a 300 miligramos, que era la dosis que utilizaban, empiezan a bajar la dosis y encuentran que la dosis efectiva para tener producción de endorfinas y pocos efectos secundarios era entre 3 y 4.5 miligramos. Entonces, bueno, la microdosis, exactamente. Entonces, es un mecanismo de feedback negativo. Por el contrario, si tú dejas el bloqueo constante del receptor, pues lo que vas a hacer es lo contrario, aumenta la proliferación de las células. Y esto se ha utilizado tanto en pie diabético, ¿sí? Porque aumenta la regeneración del tejido, y por ejemplo aquí este es un ojo diabético, ¿no? Estos son modelos murinos, pero le hacen una lesión, y esta lesión con fluoresceína se ve el punto verde, y conforme vemos a las 24 horas, CS es solución salina, y CN es naltrexona, entonces salta directamente en el ojo, ¿no? Entonces vamos viendo a las 40 horas cómo se hace más pequeño,
y a las 48 horas pues prácticamente desaparece la lesión de la córnea, ¿no? Se usa en ojo seco, en aumentar la proliferación de celular para mejorar el pie diabético, y también hay otros usos muy interesantes de este bloqueo. Usan otro medicamento que se llama metilnaltrexona, que son muy parecidos a la naltrexona, y lo que hacen es que cuando hay quimioresistencia, por ejemplo, un paciente que le dieron quimioterapia, la primera vez normalmente responde muy bien, pero es en la segunda vez que se aplica la quimioterapia que ya no responden. Y entonces ahí lo que se ha hecho es darles metilnaltrexona en dosis altas, incrementan la proliferación de la célula tumoral y entonces vencen esa quimioresistencia. Entonces dan este medicamento con un medicamento que aumente, que trabaje directamente en esa proliferación celular para inhibir el crecimiento tumoral. Como terapia coadyuvante. Como coadyuvante. Pero entonces vences la quimioresistencia, o sea, tienes que, normalmente vas escalando, ¿no? La quimioterapia va aumentando dosis porque la célula va entrando en senescencia, la célula tumoral. Y entonces, ¿qué hace este medicamento? Esa opción de tratamiento que se ha utilizado, pues es aumentar la dosis de metilnaltrexona en este caso, y entonces la quimioterapia junto con la metilnaltrexona es mucho más efectiva, ¿no? Porque se vence. Entonces, bueno, los usos son de una y de otra forma. Ahí está. Y entonces aquí está como una esquemita, ¿no? Las dosis altas de la naltrexona, que son a la izquierda, esta es la naltrexona, el arroz, es el que maneja Betimed y es el que yo estaba usando, es el único que hay en México, realmente, ¿no? Entonces, son únicos. La dosis viene en tabletas de 50 miligramos y las dosis son de 50 a 300 miligramos para bloquearlo. Y lo que hace esta dosis es que bloquea la vía, ¿sí? Por el contrario, cuando utilizamos dosis más pequeñas, entre 3 y 4.5 miligramos, hacemos este bloqueo de corto tiempo, que es de 6 horas, y entonces la vía aumenta tanto el receptor como el OGF, ¿no? Y entonces tenemos los dos efectos contrarios. Del lado izquierdo, dosis altas aumentan proliferación y dosis bajas disminuyen proliferación. Entonces aquí digamos que podemos jugar un poquito en qué es lo que queremos, ¿no? Incluso podemos pensar tratamientos, y bueno, yo aquí quiero invitar a todos a hacer como un poquito de imaginación de qué podemos hacer en investigación, ¿no? Pero podemos pensar en eso, ¿no? Jugar un poquito con dosis bajas y dosis altas. Te doy una dosis alta más quimioterapia y luego dosis bajas y te lo quito, ¿no? Dosis bajas para inmunomodular diferentes enfermedades, artritis, Parkinson, UCI, COVID, ¿no? Que es una enfermedad que básicamente en la segunda fase, como vamos a ver, pues es autoinmune, ¿no? Y de repente queremos trabajar en la reparación de algún tejido, pues nos vamos a las dosis altas, ¿no? Pero es una vía que yo creo que tiene mucho potencial para el uso en medicina, ¿no? Todavía no lo hemos explotado suficiente y bueno, ya hay muchísimos avances, pero todavía hay muchas cosas que se pueden ir estudiando en esta vía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy apasionadísima de esta vía por todo esto. Aquí está el resumen, ¿no? Entonces, dosis altas producen un bloqueo continuo, aumenta el OGF, que es la endorfina, bloquea el receptor y bloquea por completo la vía. Entonces tenemos un efecto contrario. La dosis baja, que es en la que vamos a platicar un poquito más, son 6 horas al día de bloqueo, aumenta la endorfina y aunque esas 6 horas está bloqueado el receptor, las siguientes 18 horas va a aumentar el receptor y el ligando. Y entonces vamos a tener una vía OGF-OGR activada con el medicamento, ¿no? Luego ahí. Ajá. Entonces, en resumen, bueno, es algunos de los efectos que se han encontrado de las vías mediante las cuales regula la naltrexona en dosis baja, low dosage naltrexone, es la abreviación que manejan ahí, que son entre 3 y 4.5 hasta 5 miligramos se han utilizado. Y bueno, por un lado tenemos que es un regulador de este eje, que regula el receptor Stu-like, que son inmunomoduladores, modula la apoptosis celular y también previene estrés oxidativo y bueno, todo lo que les mencionaba ya de autofagia, ¿no? Entonces todo esto lo hace que tenga un gran potencial tanto como antitumoral como antiinflamatorio, ¿no? Entonces se ha utilizado en líneas celulares de cáncer y se han encontrado que un 90% de las células tienen un efecto. Se han probado diferentes péptidos y diferentes tipos de endorfinas y sustancias similares a endorfinas y bueno, como podemos ver aquí, cuando se usa el blanco de la izquierda es un control que no le ponen medicamento, ¿no? Cuando utilizamos por corto tiempo la naltrexona, en la barra roja, pues tenemos que disminuir la proliferación, porque el corto tiempo de naltrexona produce OGF, el mismo de la derecha, que está un poquito más a la derecha que dice OGF, ¿sí?
Si vemos esos dos tienen el mismo efecto, inhibe proliferación por la misma vía, ¿sí? Sin embargo, si damos una dosis continua de naltrexona, pues aumenta la proliferación. Y esto solo lo encontramos con esta endorfina en especial, ¿no? Que es la 5-metencefalina o factor de crecimiento opioide, ¿no? Es muy nueva, realmente se descubrió en 2008, entonces estamos hablando de una vía bebecita y de que tenemos todo el potencial para hacer investigación en ella todavía. Aquí está lo que te comentaba, ¿no? De la autofagia. Cuando nosotros promovemos autofagia, pues también tenemos un mecanismo de reparación de diferentes organelos de la célula, ¿no? Gracias a la autofagia. Y bueno, es ubicuo. Esta vía se ha encontrado en virus, por ejemplo, el virus de COVID, SARS-CoV-2, tiene el receptor de OGF, ¿no? Los coronavirus lo tienen, los virus lo tienen, las bacterias lo tienen, y en el cuerpo humano la mayor parte de los órganos lo expresan. Entonces, aquí es un experimento, son diferentes líneas que miden, abajo está la misma línea, le ponen OGF y entonces disminuye la proliferación, y cuando ponen naltrexona aumenta la proliferación. Entonces, arriba es la respuesta hacia arriba y la respuesta hacia abajo. Vemos que la respuesta no es exactamente igual en todos los tejidos, unos responden más, otros responden menos, ¿no? Pero en general el 90% de las líneas celulares que se han medido tienen este receptor y responden de este modo a la vía. Entonces, bueno, en COVID, pues tenemos una enfermedad provocada por un beta coronavirus. Se ha pensado que pueda tener alguna relación genética con el virus que se encuentra en los murciélagos, pues porque tienen un parecido de este 99%. Todavía está en debate esto, ¿no? De si realmente viene directamente o no del murciélago o viene de otro lado, ¿no? Pero lo que sí es una realidad es que los beta coronavirus se encuentran en todas las especies de animales, son muy frecuentes en los animales, y entonces, bueno, pues tenemos un virus que tiene una base el virus en sí mismo presenta 15 genes diferentes para frenar la respuesta del interferón, ¿no? Entonces, los interferones son mecanismos inmunomoduladores que lo que hacen es que inmediatamente que entra un virus, nosotros producimos interferones, y estos interferones reducen la cantidad de virus por diferentes mecanismos, activan varias vías en nuestro organismo, que frenan a la división del virus y lo eliminan, ¿no? Entonces, este virus, los betacoronavirus tienen esta característica: llegan y retrasan tu producción de interferón hasta 48 y 72 horas. Una vez que ocurre esto, ellos pueden invadir el organismo, y entonces ya no nos enfrentamos nada más con un daño producido por el virus, sino por el virus, por la respuesta del cuerpo contra el virus, y las spikes directamente producen estados de hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace que en algunos modelos murinos que se han hecho, es de 2016, como puedes ver, que es mucho antes de SARS-CoV-2, pero ya se estaba estudiando desde antes esta respuesta de interferón en los betacoronavirus. Este es un ratoncito que, si tiene una respuesta temprana de interferón, la enfermedad es grave, la línea azul es la respuesta de interferón. Si es inmediata y es temprana, controla el virus, que es la línea verde que está atrás, lo controla. Entonces, como controlas al virus, controlas la gravedad de la enfermedad y tienes una enfermedad leve, moderada, ¿no? Y eso es lo que vemos en la gente joven, en la gente sana, pues que en general tienen una mejor respuesta de interferón, y el virus no produce tanto daño como lo podría producir en una persona que no tiene esto, ¿no? Por otro lado, cuando hay un retraso en esta señalización de interferón, podemos ver cómo el título viral, o sea, la cantidad de virus que está por atrás, que es verde, es una gran cantidad de virus la que tenemos, ¿no? Y como se retrasó la respuesta de interferón, no logra controlar la infección y tenemos enfermedades letales. En este modelo murino, en este modelo que hacen de coronavirus, el ratón se muere cuando retrasan la señalización. Esto también se ha encontrado, bueno, hay muchísima evidencia a favor de la señalización de interferón en COVID. Se han encontrado alteraciones genéticas en pacientes con cuadros severos o graves, ¿no? Los cuadros letales van muy de la mano con elevados niveles con falta de respuesta a interferón, ¿no? Y en cambio los cuadros leves, pues tienen niveles normales, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que nosotros estudiamos al inicio de la pandemia. Dijimos, vamos a estudiar la fisiopatología, vamos a ver en qué podemos incidir, cómo podemos incidir, ¿no? Entonces, bueno, imitando a estos animalitos maravillosos que son los murciélagos presentan la infección por el betacoronavirus, sin embargo no presentan datos clínicos ni se mueren de infección por betacoronavirus, y esto va de la mano con estas dos respuestas que vemos aquí en rojo.
por un lado tiene niveles muy elevados de interferón que ayudan a controlar al virus, pero por otro lado tienen una gran tolerancia inmunológica, es decir, que no produce una respuesta inmune exacerbada ante la agresión por el beta-coronavirus. Entonces, bueno, las infecciones básicamente en el humano van de estos dos lados, ¿no? Van a estar peleando el virus por sobrevivir, y lo tenemos aquí a la izquierda, ¿no? Entonces el SARS-CoV-2 va a hacer diferentes estrategias para sobrevivir, va a frenar tu producción de interferón para poder replicarse, va a producir daño al tejido, va a producir adaptación genética, elevación inmune, ¿no? Que es, por ejemplo, esto del interferón, pero también causa otros tipos de inmunosupresiones, ¿sí? Y se va a ir a algunos órganos privilegiados inmunológicamente, como puede ser el sistema nervioso central, ¿no? Y aquí también es donde vamos a ver ahorita que los beta-coronavirus producen muchísimo daño, ¿no? Y por otro lado vamos a tener al huésped, al que se enferma de este virus, tratando de defenderse, pues aumentando su respuesta inmune, tratando de eliminar al virus y tratando de establecer una respuesta rápida inmunológica, que a veces pues esto también causa bastante daño, ¿no? La expansión clonal para tener células de memoria, y bueno, básicamente la respuesta es celular, más que inmunológica o humoral, es inmunológica celular, ¿no? Y entonces, dependiendo de este equilibrio, podemos tener, si gana el virus, pues el virus puede matar al huésped, ¿sí? O el huésped puede ganarle y eliminar al virus, pero tenemos aquí una parte media, que esta la estamos viendo muchísimo ahorita cuando hablamos del long COVID. En el COVID persistente, ¿sí? Tenemos personas que tienen 3, 4, 5, 6 meses de haber tenido la infección y tienen alteraciones de la memoria, tienen dolor muscular, tienen diferentes alteraciones, a lo mejor la anosmia, la ageusia, ¿no? Vamos, alteraciones neurológicas, cardíacas, a todos estamos hablando del síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID es un long COVID. Y bueno, estamos hablando de que es muy sugestivos los datos que tenemos de que hay una persistencia viral porque hay una infección crónica, y esto puede estar dado en los órganos que tienen esta reserva inmunológica, ¿no? O sea, que no son tan atacados. Entonces vamos a tener una reserva, el establecimiento de una reserva latente de este virus, ¿sí? Una respuesta sistémica que va a producir una activación inmune crónica, ¿sí? Y vamos a tener un virus que está escapando al sistema inmune y produciendo alteraciones frecuentes, y bueno, pues de este modo tenemos una persona que tiene el post-COVID, el long COVID, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es como todo el panorama que tenemos, ¿no? Es interesante platicar que in vitro, el interferón que es más efectivo para eliminar el SARS-CoV-2 es el interferón beta-1b, y además de ser el más efectivo, lo logramos con dosis muy pequeñitas, ¿no? Que es este que vemos aquí a la izquierda, es la mitad de la replicación se logra inhibir con 0.76 unidades por mililitro, que es poquititito. Nosotros empezamos a tener toxicidad allá a la derecha, donde dice 3125. Entonces, realmente la dosis con la que lo podemos eliminar al virus es una dosis, ¿no?, farmacológicamente segura, porque es baja, ¿no? No es una dosis tóxica y no es una dosis que tengamos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, por toda esta evidencia que tenemos, y pasamos a la que sigue. Aquí, por ejemplo, utilizaron, también nos fuimos a estudiar un poquito a los hermanitos de SARS-CoV-2, a los beta-coronavirus que ya habían habido en humanos, que no habían llegado a expandirse como porque eran mucho más letales que COVID, pero podemos ver aquí en MERS, que utilizan en un modelo de un primate, podemos ver que utilizan el interferón, y al tercer día tienen una recuperación clínica, ¿sí? A las 36 horas ya vemos una recuperación clínica y vemos que se reducen los infiltrados pulmonares, ¿no? Entonces esto es muy alentador, porque MERS, SARS y SARS-CoV-2 están emparentados genéticamente, y bueno, pues lo que funciona en uno tiene posibilidades de funcionar en otro, porque tienen diferentes genes, ¿no? Y por ejemplo, SARS-CoV-2 tiene 15 genes diferentes para inhibir el interferón, y estos se repiten, estos genes se repiten de diferentes formas en los diferentes beta-coronavirus, ¿no? Hay diferentes combinaciones, pero al final son 10, 15, 12, 9, 8, que van a actuar a este nivel, ¿no? En humanos ya se utilizó el interferón, lo han utilizado en COVID-19, y aquí podemos ver cómo el NEWS, que vemos a la izquierda, es un parámetros clínicos, ¿no? Cómo mejora el paciente clínicamente, y vemos que el grupo control, que no recibe el tratamiento, pues no tiene la mejoría,
que tiene el grupo que recibe el tratamiento, que es el rojito, ¿no? Vemos como unos cuantos días, 4 o 6 días, ya tiene una mejoría completa, ¿no? Entonces eso es por un lado. Y por el otro lado vemos que tiene efectivamente una respuesta en reducir carga viral. A la derecha podemos ver la carga viral, la cantidad de virus que se encuentra en la cavidad nasofaringea, ¿no? Y lo mismo, el azul es el del grupo control y vemos cómo la carga viral es más baja en los pacientes que recibieron interferón beta 1B. Han habido resultados contradictorios con el uso de interferón, entonces hay como mucho debate, pero ya van varios metaanálisis que nos dicen que efectivamente el interferón beta reduce la mortalidad. Y bueno, cuando hablamos de mortalidad hablamos de que tenemos que controlar 3 cosas básicas, que son el virus, la inflamación que produce y la trombosis, ¿no? Entonces, si nosotros controlamos esos 3, vamos, no estoy diciendo que sea el antiviral ideal, porque tenemos estudios que nos marcan que remdesivir es mejor, pero es muy caro, entonces también por eso tenemos que como que equilibrar y buscar antiviral, antiinflamatorio y antitrombótico. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en el de Human Protein Atlas podemos ver que estas partes del cerebro que están en los cuadritos amarillos, región olfatoria, la corteza cerebral, la parte del hipocampo, amígdala, todas estas zonas tienen la expresión del receptor AC2, que es necesario para que el virus pueda entrar en estos tejidos. Entonces, el hecho de que tengan el receptor, pues nos abre la posibilidad de que el virus pueda internalizarse en esos tejidos, ¿no? Ahí la causa de los síntomas que los de los síntomas, exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en anosmia de pacientes con COVID, pues es un dato que se ha encontrado en modelos animales, pues se ha encontrado que hay vía para entrar de la cavidad nasal al tejido cerebral, ¿no? Y aquí podemos ver, de la cavidad nasal pueden entrar incluso medicamentos, atraviesan el epitelio, la lámina propia, llegan a los linfáticos, al espacio perineural y a los vasos sanguíneos, y de ahí puede llegar al sistema nervioso central directamente, ¿no? Y esto, bueno, ya se ha encontrado, ¿no? En modelos experimentales del coronavirus se ha visto que el virus invade el sistema nervioso central, y también se ha visto ya en pacientes con SARS-CoV-2, ¿no? Que se encuentra en tallo cerebral, y se han encontrado también en líquido cefalorraquídeo pacientes que convulsionan o que tienen síntomas neurológicos, y lo encuentran, ¿no? Es a veces un poco más difícil identificarlo porque no es tan accesible hacer funciones lumbares a todos los pacientes con síntomas neurológicos, y no necesariamente está en el líquido cefalorraquídeo, sino que se puede encontrar en el tejido. Entonces, bueno, aquí en un modelo murino que hace Savarin en el 2017, también estudiando betacoronavirus, encuentran que el astrocito produce citocinas que son proinflamatorias, TGF-alfa, interleucina 6, ¿no? Interferón gamma, todos estos son proinflamatorios. Y entonces este astrocito causa inflamación, ¿sí? Muerte de oligodendrocitos, y cuando se muere el oligodendrocito, que es el que cubre a la neurona con su mielina, pues tenemos las áreas sin mielina, ¿no? La desmielinización. Y esto es algo también muy curioso. El modelo murino de esclerosis múltiple, o sea, el modelo que se usa en un ratón para experimentar la esclerosis múltiple, es un beta coronavirus, es el virus del ratón, ¿no? Entonces, bueno, esto aquí lo vemos que coincide, ¿no? Entonces, en ese modelo de coronavirus, en el ratoncito se produce la desmielinización y la lección axonal difusa, y pues por eso es que lo utilizan. Y más aún, en la esclerosis múltiple se ha encontrado una gran cantidad de tejidos activos, cuando tienen lesiones activas, que presentan coronavirus, ¿no? Entonces, la infección por betacoronavirus está pues bastante bien documentada que tiene relación con eso. Okay. Por otro lado, tenemos también en el pulmón el macrófago, que va a causar toda esta cascada inflamatoria fuertísima, ¿no? Y básicamente en estos dos tejidos yo me centraría que podría ser muy benéfico el uso de las dosis bajas de naltrexona. ¿Por qué? La primera es porque no va a causar inmunosupresión, ¿sale? Entonces eso ya es una gran ventaja contra el uso de un corticoide que sí desinflama, pero inmunosuprime, ¿no? Tiene escasos efectos secundarios. Y, por ejemplo, cuando se utiliza en un modelo de ratones donde producen inflamación en el cerebro, podemos ver a la izquierda, ese es el tejido normal, a la derecha el modelo al que le inducen daño neurológico, ¿no? Y hasta la derecha vemos al que le pusieron OGF, y vemos que prácticamente frenó, o sea, evitó el daño, más que revertir, lo dan a la par cuando empieza la encefalitis autoinmune que le producen este ratoncito.
¿no? Entonces vemos que la respuesta ahí en el modelo murino también soporta que el uso de las endorfinas puede ayudarnos a evitar esta inflamación que se espera que haya en COVID, ¿no? En pacientes con fibromialgia se ha utilizado este medicamento, la dosis baja de naltrexona, y se ha encontrado que reduce diversas citocinas. Aquí nada más puse las principales que tienen que ver con COVID. Todos hablamos de interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, pero creo que TGF-beta no se ha mencionado mucho. Yo solo he encontrado un artículo, que ahí están las gráficas a la derecha, donde los pacientes con cuadro severo tienen niveles muchísimo más elevados de TGF-beta. Y bueno, el TGF-beta, les platico así como brevemente, es una citocina profibrótica por excelencia, ¿no? Entonces es la que nos va a llevar a que los pacientes desarrollen fibrosis pulmonar y fibrosis, por ejemplo, la esclerodermia, también es con niveles elevadísimos de TGF-beta, al igual que la fibrosis pulmonar idiopática, son niveles elevados de TGF-beta la característica, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, pues lo reduce, ¿no? Entonces también podríamos tener algún efecto antifibrótico, y esto es algo que está todavía en investigación, ¿no? Y que ya luego les platicaremos qué encontramos. Entonces, bueno, otra cosa importante es que este macrófago, que son los dos, digamos que son como de dos de los muchísimos órganos involucrados en COVID, pues tenemos que el macrófago expresa abundantemente el OGF y también expresa el TGF-beta, entonces podríamos inhibir directamente a nivel de macrófago la producción de TGF-beta y de otras citocinas que estamos hablando que tienen todo que ver con COVID, ¿no? Entonces, de este modo tenemos, ya se han hecho estudios en otros macrófagos, no son macrófagos humanos, pero se han estudiado macrófagos que sí disminuye cuando le ponen el EDN. Aquí tenemos el blanco, es el grupo control, el otro es el LPS, que produce respuesta inflamatoria y liberación de citocinas en los macrófagos, y el otro es el LPS más LDN, y entonces ahí vemos cómo en diferentes líneas, pues sí reduce la producción de citocinas, ¿no? Produce diferentes citocinas, y bueno, entre ellas ahí tenemos al centro de interleucina 6, que es muy importante en COVID, ¿no? Entonces ya tenemos como mucha evidencia de que la naltrexona en dosis baja nos reduce muchas bases fisiopatológicas de la enfermedad y que por eso pudiera tener algún efecto, ¿no? Ya hubo algunos autores por allá por la India, son unos autores hindú, que hicieron un docking molecular, que lo que hacen es que por medio de sistemas computacionales, conociendo muy bien la molécula y describiendo exactamente cómo está conformada, pueden hacer un modelado, y es como hacer un experimento in vitro, pero lo hacen en la computadora. Y entonces, sí, es un simulador. Y entonces ahí encuentran que la naltrexona en dosis bajas puede evitar la unión del virus con el receptor AC2, y esto pues es interesante, porque entonces tenemos varios mecanismos por los cuales la naltrexona podría favorecer a un paciente con COVID, ¿no? Podría evitar la unión del virus, podría frenar la cascada inflamatoria, podría incluso disminuir la proliferación del virus, porque el virus también tiene una proliferación basada en esta vía, ¿no? Entonces podemos tener aquí muchos mecanismos diferentes por los cuales puede favorecer. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos juntamos varios médicos y estuvimos platicando de qué era lo que teníamos que hacerle a nuestros pacientes. Abrimos ahí un grupo de WhatsApp bien padre donde compartimos artículos. Yo creo que algunas de las doctoras ahí van a estar por acá, y entonces dijimos, ok, vamos a dar tratamiento a los pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Que tienen comorbilidades. Entonces, paciente con SARS-CoV-2 mayores de 60, con alguna comorbilidad o con neumonía, nos vamos directo al tratamiento. ¿Qué hay que darle? Un antiagregante plaquetario, un antiviral y naltrexona en dosis baja como antiinflamatorio, ¿no? Aquí no ponemos antiinflamatorio, porque hablar de antiinflamatorio es, bueno, es que si yo en etapas tempranas doy corticoide, voy a empeorar al paciente, le voy a llevar a neumonía porque va a aumentar carga viral. Entonces hicimos específicamente tratamientos de naltrexona en dosis baja. Laboratorios, manejo general, estudios de imagen y todo lo demás, y bueno, en caso de que baje la saturación, oxigenoterapia, anticoagulante, broncodilatador, ya ahí ya nos vamos a dexametasona y fisioterapia respiratoria, y vamos, todo lo que sea necesario, ¿no? Nosotros utilizamos como antiviral el interferón beta 1B, por todo esto que ya les platiqué, como antiplaquetaria, antiagregante plaquetaria, aspirina, clopidogrel, y bueno, la naltrexona, ¿no? En dosis bajas. Y nosotros lo que hemos estado haciendo es monitorear cada 24 horas a estos pacientes, y dependiendo pues las alteraciones que encontramos, vamos dando manejo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como todo el manejo que vamos dando. Y estos son los resultados que tuvimos con los primeros 50 pacientes. Esto quiero ser como muy clara, es observacional, no es un estudio experimental hasta este punto. Es lo que encontramos en los pacientes a los que les dimos tratamiento, es que el dímero D baja, que la proteína C reactiva baja,
que los linfocitos aumentan y que las plaquetas aumentan. Y todos estos son marcadores importantísimos de COVID, ¿no? El dímero D nos habla de trombosis cuando sube y las plaquetas cuando bajan nos habla de consumo de plaquetas. Entonces, todo esto es muy favorable, ¿no? La proteína C reactiva se correlaciona muy bien con la carga viral, lo mismo que los linfocitos. Entonces, de alguna forma podemos pensar que estamos incidiendo de alguna forma positiva, porque esto se da entre 8 y 10 días de tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las neumonías bonitas que vemos en 4 semanas cómo se resuelven. Es una maravilla cómo se resuelven estas neumonías, ¿no? Entonces estamos viendo clínicamente que los datos son sugestivos de que esto funciona y entonces ahí pues encontramos una mortalidad muy baja y ahí es donde buscamos a nuestros amigos de Bioquimet para que nos ayuden a hacer un ensayo clínico porque queríamos ver si esto funciona o no funciona. Entonces diseñamos un ensayo clínico. La verdad es que todavía estamos un poco atrasados, todavía no tenemos resultados porque no hemos logrado juntar todavía la N, porque son criterios muy específicos, son pacientes con factores de riesgo, ¿no? Mayores de 40, con diabetes, hipertensión, cáncer, autoinmunidad, fumadores, asmáticos, ¿no? Obesidad. O mayores de 60, ¿sí? Lo malo es que a la par que empezamos el ensayo este año, bueno, no lo malo, lo bueno, ¿no? Lo maravilloso es que empezaron a vacunar y afortunadamente está bajado mucho los casos, ¿no? Pero de todos modos, si alguien conoce a algún paciente con estos criterios, pues ojalá se puedan comunicar conmigo y estar también en este proyecto para que podamos determinar la efectividad o no de este tratamiento, ¿no? Porque lo que más nos interesa en esta pandemia es ir palomeando y tachando qué nos sirve y qué no nos sirve. Y bueno, a estos pacientes los aleatorizamos para recibir uno de 3 tratamientos, el estándar del hospital, interferón solamente o interferón más naltrexona. Estamos convencidos de que la naltrexona tiene que tener un efecto agregado al puro uso de interferón. Y entonces, bueno, monitorear diariamente los síntomas, el manejo general es algo muy importante porque los pacientes con COVID hacen esta hipoxia silenciosa, entonces pueden estar saturando 80, no se dan cuenta, entonces esto es importante que nosotros les vayamos, los vayamos monitoreando y en cuanto empiece a alterarse, pues darles el manejo, ¿no? Y dependiendo de los datos que van presentando, pues vamos revisando su evolución, los vamos a hacer laboratorios y conforme van evolucionando se ingresan al hospital si es que lo requieren o ya se pueden dar de alta conforme vayan evolucionando. Entonces, este ha sido nuestro diseño. Aquí lo pongo muy de cerquita. Ya está aprobado por el Comité Nacional de Investigación y Ética del IMSS. Y bueno, pues los avances aquí los tenemos, ¿no? Hicimos un convenio de colaboración entre la UAP, el IMSS y el CISENSE, aprobamos el proyecto, conseguimos recursos de CONCITEP, Bioquimet nos donó naltrexona, Probiomed nos dio precio especial en el interferón. Y bueno, pues hemos recibido muchísimo apoyo para poder hacer este proyecto. Y en eso es en lo que estamos. Entonces, pues ese es el proyecto y ya nada más como para terminar, les quiero decir que así como vamos a la izquierda, toda esta gama de emociones, ¿no? Las endorfinas son importantes porque son las emociones. El miedo, la alegría, la tristeza, el amor, y todas estas son emociones, ¿sí? Eso que nos conmueve, pues nos debe de mover para hacer lo que nos corresponde, ¿no? Que es investigación, clínica y todo esto. Y eso, pues, eso sería todo. Cualquier duda, cualquier duda que tengan, pues ahí están mis datos. Y si quieren alguna pregunta, con todo gusto la podemos contestar ahora. Pues yo la acaparo primero, doctora. Yo quiero entender que también el proceso inflamatorio que tienen todos estos pacientes crónicos, obviamente en algún punto pues se ven favorecidos con el manejo de la naltrexona. Claro. Sí, claro, por ejemplo, pacientes que tienen autoinmunidad y que están con una gran dosis de inmunosupresor, ¿no? Yo he tenido algunos pacientes con características de este tipo, pues el inmunosupresor me va a aumentar la carga viral. Entonces hemos ahí tenido nuestras negociaciones con el reumatólogo para bajar un poquito la dosis de inmunosupresor y entonces tratar de manejarlo un poquito más con naltrexona, un poquito menos con inmunosupresor. Y entonces entre eso y el interferón y todo lo demás, podemos mejorar el estado general del paciente sin que aumente tanto la carga viral, ¿no? Porque ahí es donde sentimos que estamos así como bailando con dos charolas, ¿no? Porque si no le doy inmunosupresor, empieza a dañarse el riñón porque tiene lupus. Pero si no le controlo la infección, pues el COVID le va a causar neumonía y entonces, ¿qué hago, no? Es primero luego la gallina. Entonces, en esa parte la naltrexona es muy interesante, que nos ayuda a hacer este tipo de cosas.
No, y aparte, otro tema, pues que en un inicio empezábamos a ver que había pacientes, porque en algunos casos la obesidad pues no se identifica como una enfermedad, cuando sí lo es, y obviamente el estado de inflamación crónica que tienen todos estos pacientes, pues ya es un paciente que se puede manejar, que está en un riesgo constante de padecer el COVID por esa misma situación, ¿no? Sí, claro que sí. Ahora, hay enfermedades crónico-degenerativas en las que se ha estudiado la naltrexona en dosis bajas. Por ejemplo, en diabetes hay muchísimos estudios, muchos estudios. Y como reduce la inflamación, empieza a mejorar la tolerancia, o sea, la respuesta a la insulina empieza a mejorar porque reduce la inflamación, ¿no? O sea, muchas de nuestras enfermedades crónico-degenerativas van de la mano con la inflamación, ¿no? Incluso hay algunos autores que la consideran como un tratamiento casi de estos anti-age, ¿no? Anti-edad, ¿por qué? Pues porque mejora su estado general de muchas otras cosas. Y otra pregunta interesante también, digo, más que nada estamos en relación con varias instituciones, sobre todo de salud, como es el Instituto Mexicano de Seguro Social, compañeros médicos familiares que están, pues ahorita que son los que han estado en la batalla y que aún al día de hoy, pues siguen trabajando en el área de triage respiratorio. Estos pacientes que ahorita están llegando, a pesar de estar en la campaña de vacunación, obviamente siguen llegando casos. ¿Cómo podríamos hacer ese contacto con usted para hacer el envío a esos pacientes para ingreso de... Yo creo que, pues sí, si alguien me quiere contactar, aquí está mi número de teléfono, mi correo, me pueden buscar con todo gusto. Y otra cosa también es que, vamos, los pacientes que no cumplen criterio y todo, podemos hacer equipos de trabajo, y esto lo hicimos mucho en Puebla ahorita con la pandemia, y nos asesoramos, ¿no? Oye, tengo un paciente con estas características y los ayudamos, vamos, no necesariamente es un paciente, si no entra en este estudio, pero si hay un paciente que se pueda beneficiar de todo esto, pues con todo gusto los podemos ayudar y asesorando. Otro detalle interesante es que los pacientes que ya están muy graves, ya no les podemos dar este medicamento, porque la dosis baja de naltrexona bloquea 6 horas la vía, y ese paciente grave no lo tolera. Entonces, nos lo toleran pacientes con saturaciones de 80 para arriba, pero ya con neumonías severas, ya no podemos hacer esto, ¿no? Se los podemos considerar para la recuperación del paciente, pero no podemos dar este tratamiento en etapas de donde están muy graves. Entonces, ahí los tenemos que rescatar con los medicamentos habituales. ¿No? Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí voy a empezar a revisar el chat por el tema de revisar las preguntas que tengamos en relación. Muchas personas nos felicitan por la plática, fue muy interesante el tema y el estudio. Otra, muy bien explicado. Aquí hay una pregunta de Victoria que dice, ¿la naltrexona tendría alguna contraindicación? ¿Y cómo debe ser el seguimiento de su uso fuera del tratamiento COVID? Ok, bueno, la naltrexona en dosis baja, que es en la que yo me estoy enfocando un poquito, no tanto en naltrexona, sino naltrexona en microdosis, sí tiene un riesgo, y es pacientes que no tienen una función renal adecuada, porque tú le vas a dar el medicamento que es una microdosis y que teóricamente la debe metabolizar en 6 horas, pero si no la metaboliza en vez de hacerle un bien, pues ya le está bloqueando la vía, ¿no? Entonces, yo he pensado, pero no lo hemos llegado a usar todavía, que en estos pacientes renales podríamos considerar hacer una diálisis, ¿no? Y entonces dar el medicamento 6 horas antes de diálisis pudiera ser una alternativa, pero esto tampoco lo hemos hecho, ¿no? Entonces tenemos todo un área donde podemos hacer equipos de trabajo y viendo cómo hacerlo, ¿no? El otro efecto secundario que tiene, ¿no? Y no es una contraindicación, sino un efecto secundario, es que 1 de cada 100 personas que toman naltrexona en microdosis tiene alteraciones del sueño, ¿no? Y es un insomnio que de verdad es no dormir toda la noche, y bueno, vamos, es importante, ¿no? Pero estamos hablando de medicamentos que tienen efectos secundarios terribles, pues no dormir no es tan grave, ¿no? Sí se puede utilizar, yo lo uso muchísimo en pacientes con autoinmunidad, en pacientes con artritis reumatoide les va muy bien, con fibromialgia, con esclerosis múltiple, con esclerodermia, con Parkinson. Pero más allá de esto, también parece haber una ventana de oportunidad muy interesante por esto que describimos de cómo reduce la inflamación de la microglia
En las demencias, en los cuadros demenciales, eso tiene un efecto interesante, ¿no? Yo lo he utilizado en la clínica, ¿no? Y bueno, pues hay que ahondar un poquito más en esto y ir haciendo más investigación. Yo creo que tenemos para los próximos 50 años de investigación de ir desglosando la forma más correcta de utilizarlo, ¿no? Pero eso tiene un efecto porque reduce también inflamación en neurona, entonces también en esto, y bueno, en cáncer también tiene un potencial enorme, ¿no? Todavía no explotado suficientemente. ¿Alguna pregunta de nuestros ponentes? Pueden abrir su micrófono para hacer la pregunta directamente a la doctora. Ahorita fueron todas las preguntas que nos mandaron por el chat. Y pues sobre todo yo creo que el tema aquí en México, doctora, el asunto de que hay que apoyar más la investigación y obviamente estar insistiendo en formar estos grupos de médicos y especialistas para seguirlo comentando, ¿no? Y otra cosa interesante de este tratamiento es que es un tratamiento bueno, bonito y barato, ¿no? O sea, realmente la naltrexona es un medicamento muy accesible y eso hace que podamos tener con un frasquito un tratamiento de 10 meses de un paciente, y eso es genial, ¿no? Porque puedes ahorrarte mucho tanto en efectos secundarios como en el costo, y es un medicamento que ya no tiene patente, ¿no? Y eso también es una ventaja a la hora de hablar del costo del medicamento. En embarazadas con COVID, que sí puede recibir tratamiento, en las embarazadas hay muchísimos estudios con interferón beta 1B, porque lo usan las pacientes embarazadas con esclerosis múltiple y no se ha encontrado que tenga algún efecto secundario del interferón. Sin embargo, la naltrexona no hay suficientes estudios, entonces yo no lo uso en embarazadas hasta que no tengamos la evidencia suficiente. Sí, la evidencia nos dice que parece ser que no, hay riesgo, pero bueno, yo no lo usaría en una embarazada, ¿no? Como por un tema de ética, ¿no? Por un tema de ética, claro, y porque no tenemos suficiente evidencia para tomar esa decisión. Sí, la seguridad para la paciente. Ok, ¿alguien más que guste realizar alguna pregunta directamente a la doctora Marion? Pueden abrir su micrófono. Bueno, pues parece que son todas las preguntas, doctora, por el momento. Pues muchas gracias por la invitación y ya si alguien tiene alguna duda de esto, pues me puede contactar y lo podemos platicar. La verdad es que es muy apasionante este tema, ¿no? Es un tema súper bonito. Yo desde la primera vez que lo leí dije, bueno, no, es que yo me tengo que dedicar a esto. Yo tengo que encontrar tratamientos porque tenemos una alternativa para muchas enfermedades muy graves. Claro, y sobre todo porque nos estamos enfocando, digo, el manejo de la naltrexona, el manejo y aquí la presentación que estamos teniendo, pues para manejo de adicciones, manejo de adicciones de opiáceos, alcoholismo, pero bueno, también conocer que hay otras alternativas terapéuticas y que obviamente requerimos también más investigación en relación, pues sí es importante, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias, doctora. Es un gusto de verdad haberla tenido el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y pues con todo gusto. Sí, pues estamos en contacto con usted. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. El día de hoy vamos a invitarlos para nuestra próxima sesión del webinar, que sería el 24 de junio, con el tema de manejo de adicciones. Nos va a acompañar el doctor Oscar Próspero con su manejo de adicciones, el cerebro adicto, y también el doctor Zorrilla para hablarnos sobre el tema de adicciones en adolescentes y niños, que pues también es un tema que hay que tener presente. Entonces los esperamos el próximo 24 de junio a las 6 de la tarde. Acá hay otra pregunta, doctor, antes de que nos vayamos. ¿Sí? Dice que en tratamientos fuera de COVID, como los ha mencionado en autoinmune, hay un límite de tiempo para usarlo, es decir, ¿hasta cuánto tiempo se podría usar? Ok, es muy interesante porque no es adictivo, ¿sí? Y como aumenta receptores y aumenta ligando, que es la 5-metilcefalina, la endorfina, en realidad no produce como muchos medicamentos que van habiendo resistencia y que hay que ir subiendo dosis. Aquí no existe eso, al contrario, hay que ir bajando dosis, ¿no? Entonces yo lo que he encontrado clínicamente es que a los pacientes, más o menos a los 4 o 6 meses, puedes quitárselos y la mayoría de los pacientes
bastante bien, y después 4 o 5 meses después vuelven a empezar con síntomas y se los volvemos a dar. Hay estudios que hablan de 20 años de uso, sin ningún efecto secundario, ¿no? Sin daño renal, sin daño hepático, sin abstinencia, cuando lo dejan de usar, sin tener, vamos, o sea, realmente el uso se ha extendido hasta 20 años en los diferentes estudios y no hay ningún. Ok. Por ahí hay un foro, si se quieren. Los investigadores que desarrollaron toda esta vía, Sagón y colaboradores, hicieron una página para LDN Research, ¿no? Entonces, LDN Research, y ahí aparece la investigación reciente, testimonio de médicos, testimonio de pacientes, vienen muchas cosas y es muy académico, ¿no? Porque, vamos, son artículos científicos, ¿no? No son así como, vamos, revistas, no, vamos, indexadas donde están todas estas publicaciones, incluso hay investigadores que platican su experiencia en los diferentes proyectos, entonces es una página bonita, si quieren visitar y saber un poquito más. Muy bien, no, y otra cosa que ahorita me acaba de brincar, es el tema de que obviamente no es, hay que recalcar que el uso de la naltrexona no es el uso preventivo para COVID, como en muchos casos, como en muchos casos que se empezó a dar durante el tiempo de pandemia, que se empezaba a saber que dexametasona es una opción terapéutica para manejo de COVID. Y todo el mundo dando dexametasona y comprando dexametasona. Y muchos pacientes se complicaron de manera renal, inmunológica, por el uso incluso hicieron neumonía porque les dieron un corticoide de capacitina. No, vamos, la naltrexona tiene indicaciones muy precisas. Yo siempre he pensado que si nosotros comprendemos claramente la fisiopatología y cómo funciona el medicamento, pues vamos a saber en qué condiciones utilizarlas. Entonces, ¿quién lo tiene que utilizar? Un médico. Y el médico que lo utilice, pues tiene que documentarse, revisar un poquito, acercarse a lo mejor a gente que tenemos un poco más de experiencia en esto, para que les transmitamos nuestra experiencia también de cómo y en qué circunstancias, en qué condiciones se puede utilizar, ¿no? Y yo creo que pues sería muy, muy padre que mucha gente lo usara, porque muchos pacientes se verían beneficiados, pero sí, como bien dices, no es, vamos, para que no me vaya a dar COVID, no, vamos, no es para que no te vaya a dar COVID, es para cuando un paciente tiene ciertas características inflamatorias y nosotros queremos evitar que eso pase. Claro.